No te preocupes, que yo se lo comento ahora a este hombre. Perfecto. Venga, Juan, un abrazo. Adiós. Acabamos de llegar a Guadalcanal, 5 de la tarde. Nadie en la calle, pero nadie en la calle. Todo el mundo echando la siesta. Vamos a ver si encontramos a alguien que se apiade de nosotros y están echando la persiana. Nos han visto venir. Nah, ¿qué tal? Bueno, hemos llegado a la finca de Pozo Rico y hemos ido a hablar con el propietario, que es un señor que se llama José Luis Rodríguez, antiguo empresario de movimiento de tierras, bueno, un hombre muy amable. Hemos estado hablando un poco de todo bastante rato y pues nada, nos ha autorizado muy amablemente a entrar a la finca y filmar. Estamos aquí en uno de los pozos antiguos, uno que está abierto, y aquí está la parte del caño que está abierto, que se ve muy bien en las fotos aéreas. Y bueno, es una roza sobre un filón de varita, todo eso que está aquí detrás, y además todo el entorno está lleno de varita triturada, dendritas, quizá mejor definidas, más nítidas que las de antes. Como se ve, están en los planos de la esquistosidad de la pizarra, que además son casi perpendiculares. Está muy bien mi amigo Fernando las direcciones de esfuerzos. Siempre hay la directa, la normal y la conjugada, que es aproximadamente perpendicular. Aquí hay un trabajo donde da una orientación de lo que podía ser la distribución del poblado y las dependencias que en aquel momento había, ¿no? Bueno, impresionante la cantidad de ellas. Y ofrece también una sección de lo que eran las labores de los distintos pozos y demás. Bueno, da una idea, salvo la escala gráfica, que está mal porque es imposible, pero bueno, al parecer es una reconstrucción sobre documentos diversos del archivo de Castilla. Del horno. El mineral se fundía a pie de mina y luego se copelaba ya en la casa de afino. Es decir, eso estaba ya la parte de la copela para fabricar la plata fina, se hacía centralizada y bajo el estricto control de la corona. Esto, bueno, es un pozo, evidentemente, y está en el camino que va del desvío de la ermita a la mina de Pozo Rico, en Guadalcanal. Entonces, lo que no sé es si esto tiene alguna relación con el complejo minero de Guadalcanal, pero bueno, bien pudiera ser. Hay un trabajo del IGME donde se describen decenas de indicios, y esto se ve que más que indicios sí que hicieron alguna labor, y por la construcción y el tipo de obra muy moderno no parece. Bueno, un trocito de escoria. Eso significa que aquí fundieron. Había muchas pequeñas fundiciones, unas controladas y otras descontroladas, para las partidas de mineral que no salían por el cauce legalmente establecido. Un detalle que me ha sorprendido en la memoria de las hojas geológicas del IGME es que en el capítulo de minería y canteras, bueno, es que ni se menciona el filón rico, su importancia y los trabajos que hubo, que además en ninguna de las dos ediciones, ni la magna reciente ni la precursora. Bueno, cuesta entenderlo, porque yo creo que eso es evidente, que esto tuvo una relevancia tremenda. Debería haber sido reflejado en la memoria. Pues eso fue aproximadamente a las 8 años, 10 años, quizás. Era una zona que teníamos donde yo tenía, en aquel entonces tenía vacas. Y era una zona donde teníamos la mangá, saneábamos el ganado y bueno, y además tenemos el embarcadero allí. Lo que no sabíamos lo que había debajo. Y fue una suerte que el hundimiento de aquello pues no nos cogió a ninguno allí, porque había veces que había 80 o 100 vacas y el camión cargando, o veterinario saneando.
Y bueno, estuvimos un día allí y cuando íbamos a unos 100 metros de distancia, pegó una explosión enorme. Estuve casi. Nos volvimos, entonces nos encontramos un cráter enorme donde se habían quedado atrás 2 vacas que desaparecieron, nunca supimos, porque era muy hondo. La mangá se llevó todo, no pudimos recuperar nada. Y bueno, entonces me traje unas máquinas mías y nos llevamos 2 días con 2 camiones echando tierra para volver a recuperar y ponerlo como está. Claro, por supuesto quitamos todo. Parece ser que en tiempos había como una noria grande, que era la forma de evacuar el agua en aquel entonces. Y aparecieron los restos de ladrillos a una profundidad de 20 metros, por ahí, ¿no? Allí se forma un cráter enorme. Bueno, cierto que se va hundiendo. No sé si la habéis visto. Sí, tiene una Sigue, una claro, erosión también total, echamos una casa. muchísima tierra y la compactación por sí misma, pues ha bajado, ¿no? Volvimos a echarle tierra, pero sigue bajando. ¿Eso es dónde está el rectángulo o más Delante No, de la casa, delante de la delante de la Delante de la casa casa hay un Sí, sí. rectángulo. hay un Sí, rectángulo. ahí, el rectángulo A un ese, poquitín más adelante se ve que está el terreno como ese pozo, eso debería ser un pozo, a lo mejor para entrar o algo, pero no fue, el pozo también se hundió, se veía una profundidad, se veía mucha agua, pero fue a 5 metros de ahí. De ahí hacia, si lo habéis visto, donde está el depósito, Era donde estaba el pozo original que tenía las bombas puestas hace muchos años, ¿no? no lo sé. Era, Yo eso recuerdo no. un pozo que tenía un murete hecho alrededor Sí. y ese quedaba delante Ahí- de la casa, ese desapareció y debía ser ese. No sé si era ese, porque el pozo está, lo habéis visto, Sí. más arriba. Seguramente sería algún pozo, ahí tendrían, porque en lo que a mí me regalaron, que está ahí, no sé, hay como una especie de noria enorme. No sé si era para subir mineral o para evacuar agua. Ya me dijeron, cuando yo compré esto, hace 30 y tantos años, ya me dijeron que había habido otra explosión igual, o parecía, que se había hundido eso. Del antiguo propietario. Sí, sí. La explosión debido al haber el hundimiento, el aire que queda dentro. Claro, sale eso, afuera. exacto. Algo, un vacío que quiera por, no sé qué, por qué. No, es el golpe de aire, es el golpe de aire. El golpe de aire y al final sale Pero, un pero abrió un cráter enorme, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que yo me llevé, habéis visto que están los talos allí de la tierra que yo moví, 2 camiones de aquí a allí, que son muchos metros cúbicos. Cientos de metros cúbicos. Bueno, 2 días, echando, 2 días echando tierra. Nada. Tan solo hubo una puerta de la mangá, se veía un poquito, me traje una retro, digo, a ver si podemos recuperamos la mangá, que la mangá tiene 10 metros, la puerta donde sareábamos el ganado. No tuvimos cojones. Y ahí se quedó. Las vacas estaban. Las vacas no se veían, ni rastro, ni rastro, ni rastro. Esa vez de la explosión, ellas fueron las primeras que fueron para abajo y luego le cayó todo el bote y desaparecieron. Sí. Esta moneda apareció como a unos 30 metros del hundimiento que se produjo cuando se abrió una boca en el sitio ese. Y entonces me llenó de curiosidad y estuve mirando por allí un poquito y tuve la suerte de encontrarme esta cosita. No es fea, es bonita, son 2 reales. En aquellos tiempos sería a lo mejor un capital, pero ahora es poco, pero la verdad es que es de 1735, de Carlos III. A ver, ¿qué más recuerdos tienes de aquí, de la mina? Alguna cosa de lo que nos contabas ayer. Bueno, también, 1765. bueno, pues también han aparecido un crucifijo muy bonito, con unos 7 o 10 centímetros de largo, y un anillito de plata también, un puño, un anillito romano. Sería de una mujer y es como un puño, y también era la más de lindo. Hay minas también de, ayúdame, de eso que hacía medicina, que utilizaba la farmacia, para los dolores de estómago y eso. Varita. Ah, varita, vale. Ahí va, también está, hay bastantes puntos que se ve que también la han sacado.
Dije rectangular con los bordes pequeños redondeados. Mira, ¿lo ves? Ah, sí. Ovalado, ¿no? Y cuando yo estuve estaba de agua hasta arriba, tío. ¡Oh! Qué chulada. Aquí sí, qué guapo. Qué chulada. Escorias de las distintas fundiciones que se hacían por la zona. Estamos en un horno metalúrgico de la época. Bueno, es 8 de agosto, hoy es 8 de agosto. Se cumplen precisamente 468 años del descubrimiento del filón rico. 468 años que no está mal, ¿eh? Se dice pronto. Bueno, ¿y esto cómo fue? Pues un señor, un tío de Guadalcanal que se llamaba Martín Delgado, encontró por azar muestras de mineral en el afloramiento del filón. Yo sé que siempre decimos lo mismo, pero esto yo diría que más que una mina emblemática, tiene la categoría de mina mitológica, por la cantidad de información, la cantidad de personas de enorme relevancia histórica que han pasado por aquí. El filón rico de Guadalcanal es pues una vez en la vida. Desde el punto de vista geológico, pues aquí estamos en unos materiales tremendamente antiguos. Esta es la hoja 899 y bueno, pues tenemos materiales cambrianos y precambrianos, o sea, estamos hablando de 500 millones de años y más. La zona de las minas ocupa lo que sería la zona occidental de la hoja. O una serie de estructuras de sinclinal y anticlinal que se identifican muy claramente por la simbología. Y luego pues fracturas, pizarras, vulcanitas básicas y calizas. Esas serían un poco las litologías. Y el filón rico era un filón bastante verticalizado, de dirección norte-noroeste, y una potencia de, bueno, pues números redondos podía estar entre medio metro y con algunas zonas de ensanche de bonanza donde alcanzaba el metro. Ya no estoy en Guadalcanal ni estoy en Pozo Rico, estoy en mi casa de Madrid. Tenía una grabación pues como de media hora allí a pie del horno metalúrgico, contando una parte de la historia, un resumen de los acontecimientos históricos desde el hallazgo hasta el último trabajo de desagüe que se hizo, ¿no? Se me ha ido todo a la porra porque estaba mal ajustada la cámara y ha quedado la imagen bastante desenfocada, total que no la puedo usar. No sé, por una parte me alegro por vosotros porque os habéis librado de una chapa durísima, pero bueno, por otra parte que menos que decir cuatro cosillas, ¿no? La mina de Pozo Rico es probablemente una de las minas, si no la mina más documentada que ha habido en la historia minera de España, por el hecho de que era una mina que pertenecía a la corona y por tanto estaba intervenida, y a nivel documental pues había registro hasta de todas las mínimas menudencias que sucedían en el día a día. Además el rey encargó a Tomás González que se hiciera con todo ese acopio documental. El tipo se fue al archivo de Simancas y estuvo allí yo que sé cuánto tiempo pues haciendo. Luego además la petición fue ampliada a hacer un registro general de las minas de la Corona de Castilla, y también lo hizo. Cuidado con el trabajo de los curas cuando se ponen a trabajar. Además, la mina de Guadalcanal, el Pozo Rico en particular, pues ha visto desfilar a personajes de la primera línea de la Dream Team de la minería española, ¿no? Desde Fausto de Lullar, pues han pasado por allí Liberto Wolters, este tío era un sueco que se dedicaba a buscar tesoros en los pecios de la ría de Vigo, pero bueno, acabó en minería y acabó de hecho dirigiendo las minas de Río Tinto.
Pasó por allí también nuestro amigo Juan Martín Jopensa, que estuvo a cargo también de las minas de Cazalla. Este también venía de Alemania, realmente tampoco es que tuviera, era como topógrafo, no pasó por Freiberg, no tenía la titulación equivalente a la ingeniería de minas, pero yo creo que la adquirió pues porque al final, bueno, pues terminó dirigiendo, estuvo en Guadalcanal y terminó dirigiendo las minas de Almadén durante un periodo, ¿no? Pero por allí pasaron también los Fúcares, bueno, pues una persona destacadísima que fue comisionada como intendente de la minería en España o de las minas en España, que fue Jerónimo Allanz. Jerónimo Allanz, bueno, es un tío que, bueno, realmente es el precursor de la máquina de vapor, mucho antes que Watt. Sin condensador, era un modelo quizá simplificado, pero desde luego el antecedente es de este vasco, ¿no? Y además era inventor, aplicó muchos de sus ingenios a la resolución de problemas mineros y pues, su trabajo en este punto fue bastante interesante, ¿no? Y nada más, no voy a reproducir la media hora o no voy a ocupar media hora porque entonces volveríamos a las mismas, pero probablemente dedicaremos más adelante algún capítulo específico a entrar en más profundidad en la historia de la mina de Pozo Rico, pues porque hay pasajes importantísimos, ¿no? Luego, bueno, pues lo dejaremos para otro momento. Engancho entonces con la otra parte que me ha quedado recuperable, que es cuando cuento el intento o la etapa ya a primeros del siglo XX de Menéndez Ormaza de desagüe de la mina y esos agujeros se ve que los han tapado, se ve que está tapado parcialmente posteriormente. Eran troneras, era por donde se vigilaba y se podía disparar a alguien. Si se ve aquí aquí debía haber otro suelo en este apoyo. Debe haber otro suelo para elevar. Y era una garita de vigilancia, se entraba por ese lado y se vigilaba a los alrededores. Tiene toda la pinta de eso. Que Ormaza detestaba a los ingleses era Vox Populi, ¿no? Y bueno, dice lo siguiente, me dispensará el señor Filippi si comienzo protestando contra la muy extendida creencia en España y axioma en el extranjero de que nuestra patria está casi desconocida y necesitamos de los de afuera para descubrirla. Sé yo que el señor Filippi, dada su cultura y conocimiento de España, no participa de semejante opinión que la apatía española fomenta, y que sabe perfectamente que en España faltan capitales dedicados a la industria, pero no conocimiento de sus riquezas. Lo que sucede es que al encontrarse los extranjeros en España con riquezas naturales abandonadas, suponen muy lógicamente que las desconocemos al no penetrarse bien en sus rápidos viajes por nuestra tierra de la característica inercia española, heredada sin duda de los árabes, en fin, que nos hace despreciar lo que no nos produce rendimiento inmediato. Más interesa a un español el tresillo del casino que el yacimiento minero cercano, al final casi siempre explotado por el capital extranjero. En cuanto a la historia de la mina de Pozo Rico, bueno, pues el momento de la intervención, ¿no? ¿Cómo fue el momento de la intervención? Pues estaba la reina gobernadora, que era la hermana de Felipe II, estaba en Valladolid, porque Felipe II estaba en Flandes. Llegó noticia a la corte de que en Guadalcanal se estaba explotando una riquísima mina de plata, y con los expeditivos procedimientos de aquel entonces mandó la reina al marqués de Falces
a incautarse del yacimiento. El marqués, al hacerlo, tomó declaración a mineros y fundidores, resultando lo siguiente: el beneficio del mineral extraído se verificaba lavando el mineral rudimentariamente, y para separarlo se utilizaban cribas de mano, cajones alemanes, fundiendo el mineral así preparado con almártaga, que es litargirio, y copelaban después en unos hornos llamados fuslinas, con copelas que llamaban de cendra, que no era otra cosa que huesos triturados y calcinados. Se desprende de las declaraciones que de las arrobas de metal que echaban en la fundición salía una cuarta parte de la plancha de plomo y plata, y luego de esa plancha otra cuarta parte de la mineral. Es decir, un cuarto de un cuarto. Básicamente, ¿qué significa eso? 60 kilos de plata por tonelada. Hay que tener cuidado también con esto de los contenidos de plata, porque ahí en la bibliografía se encuentran imprecisiones de todo género. Es decir, hasta cifras de plata imposibles, de más plata por tonelada de la que cabe en una tonelada. Así de sencillo. Cuidado con este tema. La organización del trabajo, ¿cómo era esta actividad de extracción? Bueno, evidentemente inicia en los primeros tiempos por muy rudimentaria, y como de costumbre pasa, pues ejecutada en el propio cuerpo del filón, no haciendo preparaciones adicionales como manda el arte a muro del criadero. No, sobre el propio filón para abajo y siguiendo directamente lo que está a la vista, persiguiendo el mineral. Es decir, esa es la definición. Una cosa deliciosa de leer se refiere a la clasificación de los minerales. Dice: sacaban tres clases de escombros. El estéril de fuera del filón, que arrojaban a la escombrera. Esto lo llamaban el gaborro. Las tierras ricas, que llamaban lavadura, y el cochizo, o sea, escombro del filón. El cochizo y la lavadura es la parte interesante, es la mena, vamos a decir. O sea, todo lo procedente del filón lo trituraban en molederos, que llamaban ellos, y supongo que serían molinos de piedras, y lo lavaban por medio de agua en un arroyo. El lavado lo verificaban los mineros alemanes, como pidió Zárate. Agustín de Zárate fue quien mandó aquí la corona para hacer la intervención. Se dice que con plata de esta mina se hizo una mesa que está en el Escorial. A ver si un día de estos tenemos tiempo de ponernos a ver dónde está esa mesa. Y se pagó también el campanario de una de las iglesias de Guadalcanal y una de las campanas. Llama la atención el poco protagonismo que tuvo aquí el ayuntamiento de Guadalcanal. Es decir, al final era una guerra muy desigual, ¿no? Es decir, la municipalidad intentando tener influencia en un negocio donde directamente la corona con toda su maquinaria había aterrizado. Claro, lógicamente, pues el ayuntamiento se benefició muy poco, y el pueblo de Guadalcanal se benefició muy poco de la riqueza tremenda que nació de estas minas, ¿no? Aparte de las platas rojas, también se describió varias veces la plata nativa, y de hecho me parece que en el Museo de Martorell hay un ejemplar de plata nativa. Corrió entonces la voz de que las minas de Guadalcanal producían lo bastante para pagar las tropas de Fuenterrabía, las sobras de los alcázares de Toledo, en Madrid y el Pardo, hasta el Escorial, y las empresas de Melilla, Orán y el Príncipe Andeadoria. Bueno, la verdad es esta, dice Menéndez Ormaza: ya por aquella época el tesoro español andaba apurado, recibiendo la princesa gobernadora a su hermano Felipe II, que debían muchas pagas en Ruisellón y todas las de las galeras de Andrea Doria y las galeras de España de todo el año, y que no hay de dónde proveer estos y muchos otros gastos que acá se ofrecen, siendo de estas minas, y no se sabe lo que durarán, llegando al extremo la reina gobernadora, como un particular tramposo, dice Ormaza, de disimular su regreso y hasta ordenar a Zárate ocultarse lo posible los envíos de plata, es decir, que no se enterasen que entraba cash, porque directamente los acreedores iban a comérselo, ¿no? Y la corona lo que está haciendo es pagar deudas en las que tampoco paraba de incurrir. Entonces, bueno, era un régimen verdaderamente insostenible, enviando constantemente distintas cantidades de plata de Guadalcanal para callar a los acreedores de las numerosas empresas españolas de aquel entonces. En la bibliografía se puede leer que se describe la profundidad de la mina no en metros, sino estados. ¿El estado qué es? Pues el estado era aproximadamente la altura de una persona, era 1,62 metros, 2 varas castellanas.
unos 62 metros ahora puede parecer poco, pero a lo mejor era la estatura media de un español del siglo XVI, ¿no? Francisco de Mendoza, bueno, también venía a hacer las Américas en el sentido minero-metalúrgico y evidentemente pues puso también bastante orden en las tareas de la mina. Otra cosa que describe Menéndez Ormaza, pero que coincide con las primeras valoraciones que se hicieron aquí desde el punto de vista técnico en relación al beneficio del mineral. El hecho de que hubiera tantas platas rojas y que la mena fuera muy friable, ¿qué significa esto de friable? Pues que se rompe, que se degrada muy rápido porque la baja resistencia mecánica del material. ¿Y eso qué significaba? Pues que en las lamas, en los finos, se perdía muchísimo mineral. Lo mismo que pasaba en de la encina. Esto se identificó en el siglo XVI con las primeras etapas de proceso y de hecho llegó un momento en el que se dejó de lavar el mineral y se trataba metalúrgicamente por fundición directa todo el mineral. ¿Por qué? Porque durante el proceso de lavado se perdía una parte importante de la plata en las lamas lo mismo que pasaba en de la encina. El pozo que sostenía la producción era el de Martín Delgado, que ya entonces comenzó a llamarse el Pozo Rico. Esto también es un dato importante. La labor más profunda de dicho pozo debía andar por los 25 estados, que son 40 metros. O sea, como vemos, es una profundidad, pero muy, muy modesta. Puesto que Zárate afirma que el pozo de Gonzalo Delgado, que era el otro familiar, tenía 22 estados, llegaría pronto a la profundidad del Rico. Habla Zárate de la guija blanca que está veteada de metal, que supongo sería la gran gabaritosa del filón, y es indudable que como en estos filones sucede, la metalización no era continua. Se congratulaba Zárate de tener 25 pies metalizados en galería en el Pozo Rico, quejándose de la poca metalización de los otros pozos. Había bastantes pozos, hay por ahí un plano donde me parece que pinta 10, pero importante es que tuvieran verdaderamente profundidad, forro de mampostería, etcétera, pues no tanto. La varita se ve oquerosa, luego supongo que sería fácil que algún cristal saliera de vez en cuando. Mencionan los papeles la existencia de un socavón que se hizo con efectos de desagüe. Bueno, no es esto que está aquí detrás mío, donde se ve el emboquille de lo que podría ser un socavón, pero no lo es. Está forrado, revestido en el arranque, pero tampoco tiene mucho recorrido. Probablemente fuera un polvorín, a decir de los propietarios de la finca. Es evidente que toda la parte que tengo a mi espalda es escombrera antigua. En un canal que supongo que en invierno pues llevará agua. Estamos cruzándolo para ir a la mina de las 400. Bueno, pues aquí detrás está la raja o la labor a cielo abierto del filón de las 400, que como hemos visto pues sobre todo es cobre. Más alteraciones de cobre. Bueno, en este corte de las pizarras se ve muy bien la foliación, la esquistosidad de las mismas. A favor de las fracturas de la roca se desarrollan las alteraciones de cobre, todo esto verde, y luego las dendritas de manganeso, ¿no? Estas formas arborescentes tan bonitas. Un acopio de mineral de cobre y aquí hay diversas instalaciones de beneficio del cobre, ¿no? Ahora mismo se ve muy mal por la vegetación, pero en las fotos antiguas sobre todo sí que se veían las distintas celdas de la disolución de los minerales cupríferos. Este material tan fino que está aquí en el suelo, esto, pues son residuos después de lixiviación. Una vez que se ha disuelto el cobre, pues quedan esos estériles que son ya para tirar. Pero vamos, se ve por la granulometría. La lixiviación, al ser un fenómeno de superficie, pues hay que partir para hacer una gravilla y que los ácidos puedan actuar debidamente. Una mejor vista de las balsas de la lixiviación del mineral del cobre, ¿no? Están a distinta altura, claro. El derrame de las de arriba
iba las de abajo ya enriquecido. Las gafas para verlo en detalle con distintas luces, y esto es sulfuro seguro, es metal, es mineral del bueno. Voy a ver si hay más en la escombrerita. Hay más trocitos en la escombrera esta que tengo detrás, ¿eh? Como digo, es una escombrera pequeñaja, pero también se puede venir con una azada, ¿eh? El caso es que hay bastante material de filón removible con ácido. Eso significa que lo que puedan ser los minerales metálicos pueden descubrir. Como se ve, es muy fácil de identificar, pues por la fractura, la exfoliación romboédrica característica de la calcita, ¿no? De los carbonatos. Cuéntame lo de lo que encontraste aquí. Que hace unos 30 años, un trozo de calcita, que es lo típico que aparece aquí para disolver en ácido, y unas manchitas rositas, rosa claro. Esto va a ser una alteración de cobalto. Me la llevé, la disolví en ácido y aparecieron unos cristalitos de color plateado, muy claritos, muy brillantes, en la escuterulita de 1 milímetro, y unas dendritas que crecían en la fractura de la calcita de color rojo, que eran prostita. He leído en la bibliografía que se desvió el cauce del arroyo para facilitar el desagüe de las minas. Bueno, este es uno de los arroyos y ahí hay un muro de mampostería. ¿Tendría esto algo que ver con el desvío? Pues yo qué sé, pero ¿por qué no? Otra cosa más, en este sitio, en este emplazamiento, que está justito antes de la curva que baja para la casa de máquinas del Pozo Rico, estaba descrito otro pozo, le dijeron a Emilio unos alemanes. Hoy día no se identifica nada, pero bueno, pudiera ser. El caso es que este Hoppensack, sin estar acreditado que tuviera una formación en Freiberg, cosa parecida, fue de los primeros que hizo aquí levantó un plano con un cierto criterio geológico, con los materiales, identificando cuáles eran las distintas rocas y demás. Es decir, algo de pericia sí que hay que reconocerle, ¿no? Y nada más, pero bueno, fue uno de tantos que tuvo una etapa y terminó. Este, de hecho, acabó de profesor en la Escuela de Minas de Almadén, donde estaba su colega Cristóbal Stor, que estaba director de la primera Escuela de Minas, como es bien sabido, 1777 fue la de Almadén. Y bueno, pues allí fue nuestro amigo Hoppensack de profesor, después de pasar por aquí por Pozo Rico, dándose la bofetada como tantos otros. Pues nada, dividido en 2 dependencias. Y este, que es el principal, que es el que tiene 2 ventanas y una puerta. Una puerta, ¿no? Sí, lo que fue una puerta. Pues también tenía un tabique central que lo dividía con una viga, y luego encima han puesto una uralita rosa. El mar en el campo, bueno, queda muy bien, está muy bonito, pero da una lata de narices, porque las moscas se te posan por todas partes todo el tiempo. Luego porque el trípode, hay veces que te viene un golpe de aire y se lo lleva. Luego porque te das cuenta que has puesto a filmar en 2,7K en vez de 4K. Y otras veces se me ha olvidado dar al interruptor del micrófono. Luego otro se me cae el ratón del micrófono. Luego se sobrecalienta la empuñadura y se apaga solo, y entonces ya no lo veo en el móvil. Bueno, no sé, espero que os gusten estos vídeos, porque desde luego, joder, dan por el saco, pero bien. Y haciendo de la necesidad virtud, pues si me ha quedado mal el vídeo, pues mira, ya tengo excusa para volver el verano que viene. Como este año además no había tomates en la huerta de nuestro amigo, pues a ver si el año que viene se nos da mejor por la parte de los tomates. Siempre hay que buscar alguna motivación para volver a los sitios importantes. Igual al canal, evidentemente, lo es. Además nos hicimos amigos de los propietarios del cortijo, así que se juntan varias circunstancias, vamos a volver.